Los murmullos corrieron por la iglesia como un fuego abrasador sobre la pradera veraniega, cuando Veira Stonewind quedó paralizada frente al altar. Su vestido marfil brillaba bajo la luz cálida de la tarde que atravesaba los vitrales, mientras ella sostenía entre los dedos un papel que temblaba igual que su respiración. Aquella carta, entregada apenas unos minutos antes de pronunciar sus votos, llevaba unas palabras tan crueles que se desdibujaban ante sus ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir adelante con esto. Perdóname. Sin firma, sin explicación. Solo 12 palabras que destrozaron su mundo entero ante todos los habitantes de Concordia, Kansas. Aquella primavera de 1875. El pecho de Veira se oprimió, incapaz de tomar aire, sintiendo sobre la piel el peso de más de 300 miradas. Kate Blackmore, su prometido durante 8 meses, había desaparecido. Los susurros crecieron, mezcla de lástima, escándalo y morbo, mientras la verdad se hacía evidente. «Pobre muchacha», murmuró alguien. «Siempre pensé que aspiraba demasiado con ese hombre del ferrocarril». La madre de Veira comenzó a sollozar, y el rostro de Grant Stonewind se ennegreció de rabia. El Reverend Dale Mercer, desconcertado, carraspeó sin saber cómo continuar. Aquella iglesia adornada con flores silvestres y listones, que debía ser escenario del día más hermoso de su vida, se había vuelto una celda de vergüenza. Justo cuando Veira dio un paso para huir, un hombre se levantó del banco del fondo. Era Jacques Holleran, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado a la fuerza para la ocasión, aunque un mechón rebelde volvía a caerle sobre la frente. Sus ojos azules, normalmente reservados, tenían ahora un brillo imposible de descifrar. Avanzó por el pasillo, quitándose el sombrero con un gesto respetuoso. Veira lo conocía desde hacía años. Aquel ranchero silencioso que vivía en las afueras, más cómodo entre caballos que entre personas. Había sido invitado por cortesía, pues a veces hacía negocios con su padre. En todos esos años, apenas habían intercambiado una docena de palabras. Jacques se detuvo frente a ella, su mirada firme clavada en la de Veira. La iglesia entera quedó en silencio. «Señorita Stonewind», dijo en voz baja, audible solo para quienes estaban cerca, «no debería cargar con esto sola». Extendió su mano, dura por el trabajo, segura, estable. «Si me acepta, ocuparé su lugar». Veira lo observó sin comprender, el corazón corriendo más rápido que su razón. Aquello no podía estar ocurriendo. Los murmullos cesaron. La congregación contuvo el aliento. «Señor Holleran», susurró ella. «¿De verdad?» «Sí», respondió él sin titubear. «Lo que le han hecho hoy no tiene nombre. Solo quiero ofrecerle una salida, para ambos». Ella buscó en sus ojos burla o lástima, pero encontró determinación, honestidad y algo más. Algo que la estremeció a pesar de la desgracia. «¿Por qué?», logró decir al fin. «Porque a veces la vida abre caminos inesperados cuando el que teníamos frente a nosotros desaparece». Se inclinó un poco, sin perder la calma. «No puedo prometerle un amor grandioso, pero sí respeto, sinceridad y una verdadera compañía. Hay hombres que ni con palabras floridas pueden ofrecer tanto». La mirada de Veira se desvió hacia Lorna Stonewind, que lloraba, y hacia su padre, cuyo rostro rogaba en silencio por una salida digna. Luego vio a toda la congregación, rostros de sorpresa, curiosidad y hasta un disfrute apenas oculto por el drama. En ese instante, Veira tomó una decisión que cambiaría su vida entera. Con dedos temblorosos, puso su mano sobre la de Jacques. «Acepto», dijo, con una voz que no sabía de dónde había salido. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. El reverendo parpadeó, confundido, hojeando la Biblia sin saber cómo proceder. «¿Está segura, señorita Stonewind?», preguntó. Veira volvió a mirar al hombre que había dado un paso por ella cuando nadie más lo hizo. «Sí», respondió con firmeza. «Lo estoy». Y así,
con la luz entrando por los vitrales y el aroma a lilas flotando en el aire. Veira Stonewind se casó con Jax Halloran, no con Kate Blackmore. La ceremonia fue breve, solemne, como si todo el peso del día se hubiera posado sobre cada palabra. Cuando Jax deslizó un anillo sencillo en su dedo. «Era de mi madre», le susurró. Una calma inesperada reemplazó el pánico que había estado a punto de consumirla. Al darse vuelta frente a la congregación como marido y mujer, Veira vio asombro, desaprobación y también un respeto silencioso. Jax le ofreció el brazo, y juntos salieron hacia la luz tibia de la primavera, dejando atrás las miradas y los murmullos. La recepción, improvisada para un novio distinto, fue tensa. Veira avanzaba como en un sueño, recibiendo felicitaciones que sonaban a condolencias. Jax se mantuvo a su lado, sólido, discreto, protector, sin invadir su espacio pero dejando claro su papel como esposo. Al caer la tarde, Jax se acercó mientras ella hablaba con una prima. «Señora Halloran», dijo con formalidad amable. «Si está lista, debemos partir. El rancho está lejos». La realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. ¿Se iría con aquel hombre, casi un desconocido, a su hogar, a dormir bajo su techo, como esposa? El temblor regresó a sus manos. «Por supuesto», respondió, forzando una sonrisa. «Solo déjeme despedirme de mis padres». «Déjame despedirme de mis padres», murmuró Veira. Su madre la abrazó con fuerza, susurrándole consejos entre lágrimas, mientras Grant Stonewind estrechaba la mano de Jax Halloran con un apretón firme. «Es usted un buen hombre, Halloran», dijo con voz áspera. «Mejor de lo que imaginaba». Jax asintió, serio. «Cuidaré de ella, señor. Se lo doy por palabra». La despedida resultó más difícil de lo que Veira había previsto. Aún con sus 22 años y lista para formar su propio hogar, siempre imaginó vivir más cerca del pueblo, poder visitar a sus padres con frecuencia. Pero el rancho de Jax quedaba casi a 10 millas. No era imposible, pero sí lo bastante lejos para que las visitas espontáneas fueran complicadas. Cuando él la ayudó a subir al carro, Veira notó que alguien había atado latas y cintas a la parte trasera. Una broma nupcial tradicional que, dado lo ocurrido, parecía irónicamente cruel. Los vecinos que aún permanecían allí lanzaron buenos deseos, algunos sinceros, otros cargados de doble sentido, tiñendo de rubor las mejillas de la joven. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio, con el ritmo constante de los cascos sobre el camino y el tintinear de las latas resonando detrás. Veira miró sus manos enguantadas, todavía con los guantes blancos que combinaban con su vestido, ahora ligeramente manchados por el caos del día. Finalmente, Jax habló sin apartar la mirada del sendero. «Imagino que tendrá preguntas». Veira soltó un suspiro que no sabía que retenía. Demasiadas como para saber por dónde empezar. «Hable donde guste. Tenemos camino por delante». Ella lo observó de perfil. La mandíbula firme sombreada por una barba incipiente, la nariz recta y esos ojos que parecían verlo todo, aunque revelaran tan poco. ¿Por qué lo hizo? De verdad. Jax guardó silencio tanto tiempo que Veira creyó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz sonó reflexiva. «He vivido solo mucho tiempo, señora Halloran. Mis padres murieron cuando tenía 20, dejándome el rancho y poco más. Lo levanté con mis propias manos estos últimos 8 años. Es un buen lugar, 500 acres, una casa sólida, buen ganado. Pero una vida muy solitaria». Hizo una pausa breve. «Pensé en buscar esposa, pero no soy hombre de cortejos ni palabras bonitas. Cuando la vi allí, abandonada por un tipo que no vale ni el polvo que pisa, sentí...» Buscó sus palabras. «Sentí que quizá el destino abría una puerta para ambos». «¿Entonces fue un impulso?», preguntó Veira, sin poder ocultar cierta dureza en su voz. «¿Una oportunidad conveniente?». Jax negó con calma. «No solo eso, no. La he admirado desde lejos, señora Halloran. Su bondad con los demás, su fuerza.
Aquella vez que peleó por abrir la biblioteca escolar cuando el ayuntamiento dijo que no había dinero, se detuvo un segundo. No soy romántico, pero reconozco el valor cuando lo veo. El elogio sencillo tocó a Veira más de lo que jamás lo hicieron las frases poéticas de Kate Blackmore. Aún así, el matrimonio es un compromiso serio, susurró ella. Sí lo es, respondió él. Y pienso respetarlo. No es una situación común, pero creo que podemos construir algo bueno, si usted está dispuesta. Veira meditó. Había pasado meses imaginando un futuro con Kate, un futuro que desapareció sin más en un papel cobarde. Ahora se dirigía al hogar de un hombre casi desconocido, su marido, hacia una vida que jamás contempló. No sé si podré ser una esposa adecuada, admitió, con voz apenas audible. Jax tensó ligeramente las riendas. No le pediré nada para lo que no esté lista. Podemos tomarnos el tiempo que haga falta. Tengo un cuarto aparte. Era el cuarto de costura de mi madre. Puede usarlo. Tendrá su privacidad hasta que usted decida lo contrario. El alivio la inundó, seguido de un nerviosismo diferente. ¿Y qué dirá la gente? Una sonrisa leve rozó los labios de Jax. La gente dirá lo de siempre, lo que mejor les convenga. Pero nadie necesita saber cómo organizamos nuestra casa. Al coronar una colina, Jax detuvo a los caballos. Ahí está, dijo en voz baja. West Haven Ranch. A la luz dorada del atardecer, Veira contempló una propiedad amplia extendiéndose en el valle. Una casa grande de 2 pisos se resguardaba entre álamos, rodeada de establos y corrales. Los pastizales se abrían hacia la distancia, donde el ganado pastaba tranquilo. Un arroyo serpenteaba atravesando la tierra, brillando bajo los últimos rayos del sol. Era hermoso, mucho más de lo que había imaginado. ¿Usted levantó todo esto?, preguntó sorprendida. ¿Lo mejoré?, corrigió Jax. Mi padre empezó con 50 acres y una cabaña. Cada generación aportó algo. La miró, serio. Ahora nos toca a nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida entre los dos, llena de promesas inciertas. Mientras descendían hacia el valle, Veira sintió una mezcla extraña de temor y esperanza. No era el día de bodas que había soñado, ni la vida que había planeado, pero tal vez, solo tal vez, podría transformarse en algo que valiera la pena. Al acercarse a la casa, una figura salió al porche. Una mujer mayor, cabello oscuro con mechones plateados recogido en un moño práctico. Esa es Hattie Bramble, explicó Jax. Está con nosotros desde los tiempos de mi madre. Vive en el cottage junto al granero. Es exigente, pero leal hasta el final. La mujer se cubrió los ojos para bloquear el sol poniente, y su expresión pasó de la simple curiosidad a una clara sorpresa al ver el vestido blanco de Veira Stonewind. Señor Holleran, llamó cuando el carro se acercó. ¿Qué? Hattie Bramble, por favor, la interrumpió Jax, deteniendo a los caballos. Permítame presentarle a mi esposa, Veira Stonewind West. La boca de la ama de llaves se abrió de golpe, aunque enseguida recuperó la compostura. ¿Su esposa? Pero yo pensaba que... Ha habido un cambio de planes, respondió Jax con firmeza. La señora Holleran necesitará ayuda para instalarse. Creo que la habitación azul está lista. Por supuesto que lo está. Yo mantengo todas las habitaciones preparadas, ¿no es así?, replicó Hattie, tratando de mantener el orden frente a la sorpresa. Se acercó al carro y extendió hacia Veira una mano endurecida por años de trabajo. Bienvenida a West Haven, señora Holleran. Vaya sorpresa, pero una bienvenida es bienvenida. Veira estrechó la mano con gratitud. Gracias, señora Bramble. Lamento llegar así, sin aviso alguno. La vida es una caja de sorpresas, hija, respondió la mujer, evaluándola con la mirada. Y unas son mejores que otras. Jax ayudó a Veira a bajar del carro, sus manos firmes sujetando su cintura. Aquel contacto breve encendió un calor inesperado en ella.
por lo que se apartó enseguida, acomodándose el vestido arrugado. «Veré a los caballos», dijo Jax. «Hattie la acompañará dentro». Mientras él guiaba el tiro hacia el granero, Veira siguió a la ama de llaves por los escalones del porche, entrando así a lo que, aparentemente, sería su nuevo hogar. El interior la sorprendió. Esperaba un sitio austero, propio de un soltero sin tiempo, pero encontró una casa cuidada, cálida y amueblada con gusto. La sala principal tenía una gran chimenea de piedra, estanterías repletas de libros y sillones que invitaban a sentarse. Las lámparas de aceite iluminaban los pisos de madera pulida, adornados con coloridas alfombras tejidas. «La madre del señor Holleran tenía buen ojo», comentó Hattie, viendo la expresión de Veira. «Él lo ha dejado casi todo como ella. Eso sí, las estanterías son cosa suya. Ese hombre lee más que nadie que yo haya conocido». La condujo por una escalera amplia hasta el segundo piso. «La habitación principal está allí», dijo, señalando una puerta cerrada al fondo. «Pero el señor Holleran mencionó la habitación azul, así que imagino que ahí se quedará por ahora». La habitación azul era preciosa, luminosa, femenina, con una cama de columnas cubierta por colchas azules y blancas, cortinas a juego, y un tocador con espejo. Una puerta lateral seguramente llevaba al armario. ¿Era esta la sala de costura de su madre?, preguntó Veira, acariciando el tocador. Hattie soltó un resoplido. «Para nada. Esto siempre fue un dormitorio». La sala de costura era ese cuartito junto a la cocina. Luego la miró fijamente, con una sinceridad que atravesaba cualquier máscara. «No sé qué ha pasado hoy, señora Holleran, pero conozco a Jax desde que era un mocoso apenas más alto que un balde. Es un buen hombre, el mejor. Sea cual sea el acuerdo entre ustedes, espero que lo trate con justicia». El gesto de lealtad la conmovió. «No tengo intención de hacer otra cosa, señora Bramble. Hoy ha sido inesperado para ambos». Hattie asintió, satisfecha. «Le traeré agua caliente para que pueda arreglarse. ¿Tiene hambre? Hay estofado todavía caliente». Veira se dio cuenta de que no había comido más que unos bocados en el desayuno, demasiado nerviosa por la boda. «El estofado suena perfecto, gracias». Cuando por fin quedó sola, se dejó caer sobre el borde de la cama. El peso del día cayó sobre ella como un manto. Las lágrimas contenidas durante horas por fin brotaron. Lloró por el futuro que había imaginado, por la humillación sufrida delante de todos, y por la incertidumbre que ahora se extendía ante ella. Un golpe suave en la puerta la obligó a secarse los ojos apresuradamente. ¿Sí? Jax Holleran apareció en el umbral, llenando el espacio con su presencia. Había dejado a un lado la chaqueta y se había remangado las mangas, mostrando brazos fuertes y tostados por el sol. Traía un pequeño baúl. «Su padre envió esto con uno de sus hombres», explicó. «Dice que trae algunas de sus cosas. El resto llegará mañana». «Gracias», respondió Veira, consciente de que su rostro aún estaba húmedo. Él dejó el baúl dentro de la habitación y observó el lugar. «¿Está todo bien? ¿Necesita algo más?» «La habitación es hermosa», admitió. «Y la señora Bramble ha sido muy amable». Jax asintió. «Es una buena mujer, más dura que unas botas viejas, pero el corazón lo tiene igual de fuerte». Vaciló unos segundos. «He puesto mis cosas en la habitación de enfrente. Tomaremos las comidas juntos, si a usted le parece, pero por lo demás, tendrá todo el tiempo y el espacio que necesite». Veira se levantó, encontrando su voz. «Jax, quiero que sepa que le estoy agradecida por lo que hizo hoy. Me salvó de...». Se le quebró la voz. «No sé cómo habría enfrentado a todos si usted no hubiera intervenido». Una sombra cruzó el rostro de él. «Nadie merece lo que le hicieron, y menos alguien como usted». La sinceridad sin adornos la tocó profundamente. Aún así, fue un sacrificio enorme de su parte, casarse con alguien que apenas conoce. «La conozco lo suficiente», replicó él, suave pero firme.
Lo demás lo aprenderemos con el tiempo. Hizo una pequeña inclinación de cabeza. Debe descansar. Mañana será un día largo. Ha sido un día largo. Hattie Bramble subirá agua caliente para que pueda lavarse, y habrá comida cuando usted lo desee, dijo Jax Halloran, girando para marcharse, aunque se detuvo un instante en el umbral. Veira, añadió, usando por primera vez su nombre de pila. Lo que dije en la iglesia lo dije de verdad. Tal vez este no sea el matrimonio que ninguno de los dos imaginó, pero pienso honrarlo. Mi palabra es mi compromiso. Cuando él desapareció por el pasillo, Veira Stonewind West abrió el baúl que su padre había enviado. Dentro encontró algunos vestidos sencillos, su cepillo de pelo, artículos de aseo, una fotografía enmarcada de sus padres y un libro de poesía que había estado leyendo. Pequeñas cosas que bastarían hasta que llegaran sus demás pertenencias. Se cambió el vestido de novia, doblando con cuidado el satén marfil y el encaje que habían sido pensados para un día muy distinto. Mientras lo hacía, meditó sobre su nueva realidad. Ahora era la señora Halloran, dueña de un rancho considerable y esposa de un hombre que apenas conocía. No era la vida que había soñado, pero quizá, con el tiempo, podría ser una vida que valiera la pena. Hattie regresó con una jarra de agua caliente, una palangana y una pastilla de jabón con olor a lavanda. La cena estará lista cuando quiera bajar, dijo. No es nada lujoso, pero quita el hambre. Revivificada tras lavar el cansancio y las lágrimas del día, Veira bajó las escaleras. Encontró a Jax en el comedor. Él se puso de pie al verla entrar. La mesa estaba puesta para dos. Una fuente de estofado, un pan recién horneado y una cafetera. ¿Se siente mejor?, preguntó él, tirando de una silla para que ella se sentara. Mucho mejor, gracias, respondió, aceptando el gesto. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. El estofado tenía un sabor profundo, y el pan aún estaba tibio. La señora Bramble cocina de maravilla, comentó Veira. Jax asintió. Es una de sus muchas virtudes. También asusta a los peones. Lleva las cuentas mejor que cualquier banquero y sabe más de ganado que la mayoría de los hombres del condado. Una sonrisa auténtica apareció en el rostro de Veira. Suena extraordinaria. Lo es, contestó él. Mi padre y ella levantaron este rancho hombro a hombro. Tras su muerte, ella se quedó. No sé qué habría hecho sin ella estos últimos años. Mientras continuaban cenando, Jax le habló del rancho. 500 acres de buen pastizal, casi 300 reses, 6 caballos y otros animales. 4 rancheros fijos, con ayuda extra en temporadas de marcaje y arreo. No es el rancho más grande del condado, dijo, pero está bien administrado y deja ganancias. Hemos tenido suerte con el clima y los precios de la carne. Veira escuchaba con atención, haciendo preguntas que parecieron agradarle por su sentido práctico. Ella había crecido cerca del mundo ganadero, pues Grant Stonewind abastecía a muchos ranchos. ¿Y usted?, preguntó Jax cuando acabaron de comer. Su padre mencionó que enseñó en la escuela un tiempo. Veira asintió. 2 años después de terminar mis estudios. Me gustaba muchísimo. ¿Por qué lo dejó? Una sombra cruzó su rostro. Clyde. Titubeó, evitando decir su nombre completo. Mi antiguo prometido creía que una esposa debía quedarse en casa, no trabajar fuera. La expresión de Jax se endureció. Pues yo opino que enseñar a los niños es de los trabajos más importantes que existen. Aquellas palabras, simples y sinceras, calaron hondo en ella. Eso pensaba yo también. Si algún día quisiera volver a hacerlo, continuó él levantándose. No se lo impediría, aunque admito que el rancho también podría beneficiarse de su educación. Cuentas, correspondencia, incluso una biblioteca en ese cuarto vacío junto al estudio. La idea le agradó, poder aportar algo significativo a su nuevo hogar. «Me gustaría», respondió en voz baja.
Ambos se quedaron de pie, mirándose a través de la mesa, dos personas unidas por matrimonio, pero todavía desconocidas en muchos sentidos. El momento se cargó de preguntas silenciosas. «Debo retirarme», dijo Jax al fin. «En el rancho, el alba llega antes que uno. Siéntase en su casa. También es suya». «Gracias», susurró Veira. «Buenas noches, Jax». «Buenas noches, Veira». Más tarde, en la habitación azul y blanca, Veira contemplaba el techo mientras su mente repasaba todos los acontecimientos. Aquella mañana despertó como Veira Stonewind, preparándose para convertirse en la esposa de Kate Blackmore. ¿Y ahora? Ahora era la esposa de Jax Halloran, viviendo bajo un techo desconocido, con un futuro incierto. La vida, al parecer, tenía su propio camino. Cuando finalmente se entregó al sueño, sus pensamientos no se centraron en la traición de Kate, sino en la serenidad de Jax, en su fortaleza tranquila y en el inesperado consuelo que había encontrado junto a él durante la cena. No era amor, aún no. Pero quizá era el inicio de algo que, con el tiempo, podría superar cualquier ilusión romántica que antes hubiera tenido. Los primeros rayos del amanecer entraban por las cortinas cuando Veira despertó. Por un instante no reconoció la habitación. Luego, los recuerdos del día anterior regresaron como un golpe de viento. Un gallo cantó a lo lejos, seguido por el mugido de alguna res en los pastos. Ella se vistió con uno de los simples vestidos que su padre había enviado. Algodón azul con ribetes blancos. Se recogió el cabello en un moño sencillo. Apenas había terminado cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a Hattie Bramble. Pero quien apareció fue Jax Halloran, ya vestido con ropa de trabajo, mezclilla, camisa resistente y botas. Parecía llevar despierto horas. «Buenos días», saludó. «Espero que haya descansado bien». «Sí, descansé bien», respondió Veira Stonewind West, sorprendida de darse cuenta de que era cierto. Pese al caos del día anterior, el agotamiento le había regalado un sueño profundo, sin imágenes ni sobresaltos. «Yo llevo despierto desde que apareció la primera luz», explicó Jax Halloran. «Hay café y desayuno abajo cuando quiera bajar. Tengo que revisar un becerro recién nacido, pero cuando regrese me gustaría enseñarle el rancho. Si se siente con ánimos». La consideración en su voz le acarició el ánimo. «Me encantaría», contestó ella con sinceridad. Abajo, Hattie Bramble estaba en la cocina, amasando pan con una energía casi militar. «Buenos días, señora Halloran», saludó sin dejar de trabajar. «El desayuno está caliente en la estufa. Huevos, tocino y galletas. El café está recién hecho». «Gracias, señora Bramble. Huele delicioso». Veira se sirvió un plato y se instaló en el comedor. Mientras comía, contempló por la ventana su nuevo hogar bañando por completo por la luz del día. La vista era aún más impresionante que la noche anterior. Praderas onduladas que se extendían hasta tocar colinas lejanas, salpicadas de reses. Más cerca, se levantaban un granero robusto, corrales, un gallinero y lo que parecía un huerto bien cuidado. Un pequeño manzanar y cerezos comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Después de comer, decidió recorrer la casa para conocerla a fondo. La planta baja tenía el gran salón que había visto la noche anterior, un despacho lleno de libros, el comedor, la cocina y un pequeño cuarto junto a ella que debía de haber sido la sala de costura de la antigua señora del hogar. En la planta alta había 4 dormitorios y un baño con una gran tina de cobre, un lujo que Veira no esperaba. La casa era sólida, cuidada, con un aire de elegancia sencilla que hablaba de generaciones de esfuerzo. Fotografías familiares adornaban el pasillo, pioneros con rostros serios en sus mejores ropas, una pareja joven que supuso serían los padres de Jax, y un niño de mirada intensa que no podía ser otro que él. Veira estaba estudiando un mapa del rancho cuando Jax regresó, trayendo consigo un olor a sol y aire fresco. «¿Lista para ese recorrido?»,
preguntó. El día de abril era perfecto. Cielo azul limpio, brisa suave y flores silvestres que empezaban a colorear la pradera. Jax la llevó primero al granero, una estructura enorme que guardaba los caballos, la sala de aparejos y reservas de alimento. «Esta es Sadie», dijo señalando una yegua alazana de mirada tranquila. «Será suya si quiere. Es dócil, de paso suave. Pensé que quizá le gustaría montar alguna vez». Veira acarició el hocico aterciopelado del animal, conmovida por el gesto. «Es preciosa, Jax. Gracias». En el gallinero, recogió huevos mientras él le explicaba qué gallinas ponían mejor. Luego fueron a los corrales, donde ella conoció a los rancheros. Rowan Pike, un hombre mayor de rostro curtido y mirada amable. Cruz Mateo y Lorne Mateo, hermanos trabajadores que se quitaron el sombrero al saludarla. Y Finn Jenkins, un muchacho casi adolescente, que se puso colorado al ser presentado ante la nueva esposa del patrón. Al acercarse a los pastizales, Veira notó lo diferente que era Jax allí afuera. Más suelto, más hablador, casi otro hombre. Le señalaba lugares del terreno, le explicaba las labores del año, le mostraba el ganado de cría con un orgullo sereno. «Usted ama este lugar», observó ella mientras contemplaban un arroyo donde las reses bebían. Jax parpadeó sorprendido antes de asentir con honestidad. «¿Sí? Hay algo especial en trabajar la tierra y ver cómo prospera con el propio esfuerzo», dijo mirando la extensión del rancho. «Mi abuelo levantó todo esto cuando aquí no había más que pasto y horizonte. Mi padre lo agrandó cuando pudo. Yo siempre quise dejarlo aún mejor para quien viniera después». «Un legado», murmuró Veira. «Exacto», respondió él. Luego, con cierta timidez, añadió: «Siempre imaginé pasarlo a mis hijos algún día». La frase quedó suspendida entre ambos, cargada de implicaciones. Hijos, familia, aquello que ninguna palabra entre ellos había definido aún. Veira sintió calor en las mejillas. «Jax, sobre nuestro acuerdo». Él levantó una mano con suavidad. «No hay prisa, Veira. Tendremos tiempo para conocernos antes de tomar cualquier decisión». Ella sintió alivio, y también un leve vacío inesperado que no quiso analizar. «Gracias por entender». Caminaron en silencio un tramo, el sol tibio sobre los hombros. Llegaron a una pequeña colina coronada por un gran álamo. «Este es mi lugar favorito», explicó él. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 8 años, después de sobrevivir a una sequía que casi acabó con nosotros. Me dijo que mientras este árbol siguiera en pie, también lo haríamos nosotros». Sonrió, recordando. «Aquí venía a pensar, a tomar decisiones importantes». Veira observó las hojas nuevas brillando al sol. «Es un lugar hermoso», dijo con sinceridad. Jax vaciló antes de hablar de nuevo. «Pensé que podríamos plantar algo juntos aquí. Un árbol nuevo, unas flores. Algo que marque este nuevo comienzo». La sencillez y profundidad del gesto la conmovió. «Me gustaría mucho». De regreso a la casa, sintió que dentro de ella, como una semilla en tierra fértil, empezaba a brotar una esperanza cautelosa. Esta vida no era la que había imaginado. Pero había belleza aquí, propósito, y un hombre que, aunque todavía desconocido, mostraba integridad en cada acción. Los siguientes días transcurrieron con un ritmo natural mientras Veira se adaptaba a la vida del rancho. Sus pertenencias llegaron finalmente, traídas en el carro de Grant Stonewind desde el pueblo. El dormitorio azul fue adoptando poco a poco el sello de Veira Stonewind. Ordenó sus libros, acomodó los pañitos tejidos por su madre sobre la mesita y colgó sus vestidos en el armario. Jax Holleran trabajaba desde el amanecer hasta que el sol caía, como dictaba la vida en el rancho. Pero cada tarde se hacía un hueco para cenar con ella y contarle cómo había ido el día. Veira, por su parte, empezó a buscar su lugar. Llevó las cuentas en un cuaderno de cuero, clasificó los libros del despacho de Jax y comenzó un inventario ordenado de las herramientas y del ganado.
Una semana después de la boda, llegó una carta desde el pueblo. La letra inconfundible de su antiguo prometido. Las manos de Veira temblaron al abrirla mientras Jax la observaba en silencio desde el otro lado de la mesa. Kate Blackmore ha vuelto, murmuró tras leer el breve mensaje. Quiere explicarse y pedir mi perdón. El rostro de Jax siguió imperturbable, aunque sus nudillos se tensaron alrededor de la taza. ¿Qué quieres hacer? Una semana atrás, quizá habría deseado con desesperación una respuesta, una razón que justificara la humillación pública que había sufrido. Pero ahora el dolor había menguado, quedando como un eco lejano. Nada, respondió al fin, doblando la carta. Sus palabras llegan demasiado tarde. Jax asintió, y la tensión de sus hombros se alivió apenas. Si cambias de opinión, te acompaño al pueblo. Gracias, pero no creo que haga falta. Esa tarde, Veira pidió a Hattie Bramble que le mostrara el huerto. Mientras plantaban tomates juntas, la mujer mayor comenzó a hablar de sus 50 años en Concordia. Conozco a Jax Holleran desde que vino al mundo, dijo apretando la tierra. Siempre fue un niño serio, responsable. Nunca dio un disgusto. ¿Y sus padres? Preguntó Veira, dándose cuenta de lo poco que sabía del pasado de su marido. El rostro curtido de Hattie se suavizó con un viejo pesar. La influenza del 67. Se los llevó en un suspiro. Él acababa de volver de la guerra. Una semana estaban fuertes. ¿Y la siguiente? Negó con la cabeza. Los enterró allá arriba, bajo ese gran álamo. Nunca le vi llorar, aunque sé que por dentro se rompió. Veira dejó que esa historia calara en su ánimo. Un muchacho recién vuelto del conflicto, obligado a hacerse cargo de un rancho enorme. Ya entendía por qué Jax valoraba tanto la calma, el orden y las cosas firmes. Es un buen hombre, señora West, añadió Hattie. El mejor, y merece un poco de felicidad. Estoy empezando a verlo, respondió Veira con sinceridad. Esa noche, mientras ella bordaba y Jax leía un periódico de Topeka, Veira lo observó en silencio. En reposo, su rostro tenía una belleza áspera, marcada por líneas de sol y viento. Cerca de la sien descubrió una cicatriz que antes no había notado, y sus manos, pasando las páginas, parecían hechas para el trabajo duro. Hattie me habló hoy de tus padres, dijo suavemente. Siento tu pérdida. Jax levantó la vista sorprendido. Fue hace mucho. No tanto. 8 años, ¿no es así? Él asintió y dejó el periódico a un lado. A veces parece ayer, y otras, otra vida. Dijo que luchaste en la guerra, añadió ella. La sombra volvió a su mirada. Caballería de la Unión. Me alisté a los 17, para desesperación de mi madre. Vi acción en Prairie Grove, y unos cuantos líos más, nada heroico. Eras muy joven, comentó Veira. Todos lo éramos. Demasiado para entender lo que peleábamos. Volver a casa fue más duro que salir. Todo seguía igual, pero dentro de uno algo ya no encajaba. Sacudió esa memoria y añadió, hasta que mis padres se enfermaron. Entonces ya no hubo tiempo para lamentos. Veira dejó su bordado. Gracias por contármelo. Quiero conocer tu vida, Jax. Saber qué te hizo ser quien eres. Él la miró con una intensidad serena. Y yo quiero conocer quién eres tú, Veira. No solo la joven que veía por el pueblo, sino la mujer verdadera. ¿Fue así como empezaron, por primera vez desde su precipitado matrimonio, a hablar de verdad? Veira le contó su infancia como hija única de Grant Stonewind y Lorna Stonewind, su amor por los libros, su etapa como maestra, su sueño de algún día abrir una escuela en Concordia. Jax escuchó con interés genuino. Cuando mencionó, con cautela, su antigua relación con Kate Blackmore, la ilusión de viajes y vida sofisticada como esposa de un ejecutivo del ferrocarril, Jax no mostró juicio ni frialdad. Te ofrecía huir de la vida pequeña, dijo con calma.
Eso atrae a cualquiera con una mente inquieta. Sí, admitió ella. Pero creo que estaba enamorada más de la idea que de él. La conversación se volvió ligera. Libros favoritos, Dickens para ella, Zorrilla para él, recuerdos de niñez, el próximo festival de primavera. ¿Te gustaría ir?, preguntó Jax. Podría ser difícil enfrentarse a todos tan pronto. Veira meditó. Tal vez debamos ir juntos, mostrarles que somos un frente unido, completó él con una leve sonrisa. Eso mismo. Al despedirse, subiendo juntos las escaleras hacia sus habitaciones separadas, Veira sintió que algo había cambiado. Un entendimiento más profundo, quizá el inicio de una verdadera compañía. O algo más. A la mañana siguiente llegaron visitas inesperadas. Veira estaba ayudando a Hattie Bramble a tender la ropa cuando vio una carreta avanzando por el camino hacia la casa del rancho. Mientras se acercaba, a medida que la recámara azul iba llenándose con los libros de Veira Stonewind, los pañitos tejidos por su madre y los vestidos colgados en el armario, el cuarto comenzó a sentirse realmente suyo. Jax Halloran trabajaba desde que amanecía hasta que el sol desaparecía detrás de las praderas, pero cada noche se sentaba con ella a cenar y compartirle, con su voz tranquila, los sucesos del día. Veira también buscó su lugar. Ordenó las cuentas en un cuaderno de cuero, clasificó los libros del despacho y elaboró un inventario detallado del equipo y del ganado del rancho. Una semana después de la boda, llegó una carta del pueblo, la letra inconfundible de su antiguo prometido. Las manos de Veira temblaron al abrirla mientras Jax la observaba desde el otro lado de la mesa. Kate Blackmore ha vuelto, murmuró tras leer. Quiere explicarse y pedir mi perdón. Jax no reaccionó, pero su mano se crispó alrededor de la taza. ¿Qué deseas hacer? Una semana atrás, habría anhelado una explicación para aliviar la vergüenza que había sufrido. Pero ahora, aquel dolor ardiente se había vuelto una sombra lejana. Nada, respondió finalmente, guardando la carta. Sus disculpas llegan demasiado tarde. Jax asintió, relajando apenas los hombros. Si cambias de idea, te acompaño al pueblo. Gracias. Pero no será necesario. Esa tarde, Veira pidió a Hattie Bramble enseñarle el huerto. Mientras plantaban tomates, la mujer mayor comenzó a hablar de sus 50 años en Concordia. Conozco a Jax Halloran desde que nació, comentó. Siempre fue serio, responsable, incluso antes de que murieran sus padres. ¿Cómo fallecieron?, preguntó Veira, sintiéndose ignorante sobre la historia del hombre con quien se había casado. El rostro de Hattie se suavizó con un pesar antiguo. La influenza del 67 arrasó con el condado. Él acababa de volver de la guerra. Una semana estaban fuertes, y la siguiente ya no. Negó con la cabeza. Los enterró allá, bajo el álamo grande. Nunca le vi derramar una lágrima, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Veira guardó esa historia en su corazón. Un muchacho apenas adulto, veterano de guerra, de repente al mando de un rancho enorme. No era extraño que buscara la estabilidad como si fuera aire. Es un buen hombre, señora West, añadió Hattie. El mejor que he conocido. Y merece algo de felicidad. Empiezo a entenderlo, respondió Veira sinceramente. Esa noche, mientras ella bordaba y Jax leía un periódico de Topeka, Veira lo contempló con discreción. Su rostro en reposo tenía esa rudeza atractiva de los hombres del campo. Notó una pequeña cicatriz en la sien, y sus manos, fuertes y firmes, pasaban las páginas con calma. Hattie me habló de tus padres, dijo Veira suavemente. Siento mucho lo que viviste. Jax levantó la mirada. Fue hace mucho. No tanto. 8 años, ¿no es así? Él dejó el periódico a un lado. A veces parece ayer, y otras, como otra vida. Dijo que luchaste en la guerra. Una sombra cruzó su expresión. Caballería de la Unión. Me alisté a los 17 para desesperación de mi madre.
Estuve en Prairie Grove y otros líos por el estilo. Nada heroico. Eras muy joven, comentó ella. Todos lo éramos. Volver fue más duro que ir. Todo lucía igual. Pero uno ya no era el mismo. Respiró hondo, como sacudiéndose los recuerdos. Hasta que mis padres se enfermaron. Después solo quedó trabajar. Veira dejó su bordado. Gracias por contármelo, Jax. Quiero conocer tu vida, lo que te formó. Él la miró con una sinceridad inesperada. Y yo quiero conocer la tuya, Veira. No solo a la joven del pueblo, sino a la mujer que realmente eres. Hablaron durante largo rato. Ella le contó sobre su infancia con Grant y Lorna Stonewind, su amor por los libros, su tiempo como maestra y el sueño de abrir una escuela. Él escuchó atentamente. Cuando mencionó, con cautela, su antiguo romance con Kate, todo aquel torbellino de promesas, viajes y vida elegante, Jax no juzgó. Te ofrecía escapar de la vida pequeña, señaló. Eso atrae a cualquiera con una mente despierta. Sí. Creo que estaba enamorada de la idea, más que del hombre. La charla se volvió más ligera. Libros preferidos, recuerdos de niñez, el festival de primavera. ¿Te gustaría ir?, preguntó él. Tal vez, juntos, podríamos mostrar que somos un frente unido, terminó él con una pequeña sonrisa. Eso mismo. Subieron las escaleras juntos, y aunque se separaron en sus habitaciones, algo había cambiado. Una cercanía nueva, un entendimiento tranquilo. A la mañana siguiente llegaron visitas inesperadas. Veira estaba ayudando a Hattie Bramble a tender ropa cuando vio acercarse una carreta por el camino. A medida que se aproximaba, reconoció a sus padres. Jax Halloran salió del granero limpiándose las manos y se colocó junto a ella justo cuando la carreta se detuvo. «Veira, hija mía», exclamó Lorna Stonewind, extendiendo los brazos antes incluso de bajar. «¿Hemos estado tan preocupados?» «Madre, padre», saludó Veira abrazándolos. ¡Qué sorpresa! Grant Stonewind estrechó con firmeza la mano de Jax. «Halloran, espero que no te moleste nuestra llegada sin aviso». Lorna estaba intranquila. «Por supuesto que no, señor Stonewind. Son bienvenidos. Pasen. Hattie les preparará algo». Mientras se acomodaban en la sala, Veira notó los ojos de su madre recorriendo la casa. Los muebles sólidos, el orden impecable, la calidez del hogar. Parecía aliviada. «Habríamos venido antes», dijo Lorna, tomando el café que Hattie le ofreció. «Pero pensamos que tal vez necesitabas tiempo para adaptarte». «¿Cómo está todo en el pueblo?», preguntó Veira, con temor y curiosidad al mismo tiempo. Sus padres intercambiaron miradas. «Dividido», respondió Grant. «Muchos están indignados con la conducta de Kate Blackmore y admirados por la gallardía de Jax. Otros, ya sabes cómo es la gente». «Kate está dando espectáculo», añadió Lorna con disgusto, bebiendo en la cantina diciendo que cometió un error terrible. Fue a casa a suplicar que le dijéramos dónde estabas. Tu padre lo echó. Veira vio cómo Jax se tensaba. «Puede venir si tú deseas verlo», dijo él con voz neutra. «No quiero», respondió ella con firmeza. «Ya te lo dije, Jax». Sus explicaciones llegan tarde. Sus padres parecían aliviados. «Entonces está dicho», concluyó Grant. «Ahora, Halloran, traje los libros de cuentas. Podríamos revisarlos mientras las mujeres conversan». Cuando los hombres se marcharon al despacho, Lorna se acercó a su hija. «Dime la verdad, Veira. ¿Estás bien? ¿Este matrimonio?» «No es lo que esperaba», admitió ella. «Pero Jax ha sido amable y respetuoso. Es un buen hombre». Lorna bajó la voz. «¿Y como esposo, él?» Veira sintió que se le calentaban las mejillas. «Vamos despacio. Queremos conocernos primero. Tal vez sea lo mejor», asintió su madre. «¿Crees que podrías llegar a quererlo?» Veira miró hacia el despacho. «Creo que en cierto modo ya lo hago. Es distinto a lo que sentí por Kate. Menos deslumbrante,
pero más real. Lorna sonrió, sinceramente tranquila. Eso es lo único que desea una madre. Una base firme. Más tarde, cuando partieron, Veira sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Su madre le dejó su colcha favorita, unos frascos de conservas y una caja de recuerdos. Pedacitos de su vida pasada que hacían más sólida la nueva. Esa noche, tras la cena, mientras Jax atizaba el fuego, Veira reunió valor. «Jax, ¿puedo preguntarte algo personal? Lo que quieras. ¿Alguna vez estuviste enamorado?» El silencio se volvió denso. Él regresó a su silla. «Una vez», respondió al fin. «Ruby Sloane. Su familia tenía tierras junto a las nuestras. ¿Y qué pasó?» «La guerra. Me alisté. Ella prometió esperar. Cuando volví, ya estaba casada con un comerciante de Salina». Se encogió de hombros. «No la culpo. Volví siendo otro. Lo siento», murmuró Veira. «No te preocupes. Así es la vida». Él la miró con atención. «¿Y tú? ¿Fue Kate tu primer amor?» «Creí que sí, pero ahora no sé si aquello era amor. Quizá estaba enamorada de lo que imaginaba». «¿Y ahora?», preguntó él con voz suave. Veira respiró hondo. «Creo que el amor verdadero no siempre llega como un rayo. Quizá es más como el amanecer, lento, cálido, iluminando poco a poco». Algo se suavizó en el rostro de Jax. «Eso fue muy hermoso, Veira». Se miraron largamente, con algo nuevo suspendido entre ambos. Luego Jax se puso de pie. «Debo revisar el ternero antes de dormir. Buenas noches, Veira». «Buenas noches, Jax». A medida que pasaban los días, el dormitorio azul fue tomando el alma de Veira Stonewind West. Acomodó sus libros en la repisa. Colocó los tapetitos de ganchillo hechos por su madre sobre la mesita de noche y colgó sus vestidos ordenados en el armario. Jax Holleran trabajaba de sol a sol, como corresponde a la vida en un rancho, pero cada tarde se aseguraba de cenar con ella y contarle con calma lo que había ocurrido en la jornada. Veira, por su parte, empezó a buscar la manera de aportar de verdad. Organizó las cuentas de la casa en un cuaderno de cuero. Catalogó los libros del despacho y comenzó un inventario serio del equipo y del ganado. Cuando apenas se cumplía una semana de matrimonio, llegó una carta desde el pueblo, con la caligrafía inconfundible de su antiguo prometido. Las manos de Veira temblaron al abrirla, mientras Jax la miraba en silencio desde el otro lado de la mesa del desayuno. «Kate Blackmore ha regresado al pueblo», dijo tras leer la nota breve. «Quiere explicarse y pedirme perdón». El rostro de Jax se mantuvo sereno, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. Veira se quedó pensando. Una semana antes, quizá habría ansiado cualquier excusa, alguna razón que aliviara la vergüenza que había vivido. Ahora, sin embargo, el dolor punzante se había vuelto un eco lejano. «Nada», respondió al fin, doblando la carta y dejándola a un lado. «Sus explicaciones llegan demasiado tarde». Jax asintió, y sus hombros se relajaron apenas. «Si cambias de opinión, te acompaño al pueblo». «Gracias, pero no creo que haga falta». Aquella tarde, Veira pidió a Hattie Bramble que le enseñara el huerto de la cocina. Quería aprender qué crecía mejor en la tierra de Kansas. Trabajando codo a codo, mientras plantaban las matitas de tomate, la mujer mayor fue abriéndose poco a poco, compartiendo historias de sus 50 años en Concordia. «Conozco a Jax desde que nació», comentó, apretando la tierra alrededor de una planta. «Siempre fue un niño serio, incluso antes de que murieran sus padres. ¿Responsable? Nunca dio motivo de preocupación». «¿Cómo murieron?», preguntó Veira, dándose cuenta de que sabía muy poco de la historia de su marido. La cara curtida de Hattie se suavizó con un dolor antiguo. «La influenza del 67. Arrasó con el condado como fuego en pastizal seco. Jax tenía 20 años y acababa de volver de la guerra.
Una semana estaban fuertes y sanos, y a la siguiente, negó con la cabeza. Los enterró en la loma, donde está el gran álamo, y se hizo cargo del rancho sin detenerse ni un día. Nunca le vi llorar, aunque sé que por dentro se estaba rompiendo. Veira guardó esa información como una pieza más del rompecabezas que era el hombre con el que se había casado. Un veterano muy joven, apenas salido de la adolescencia, de pronto responsable de un rancho grande y de todos sus trabajadores. No era de extrañar que valorara tanto la estabilidad y la practicidad. «Es un buen hombre, señora West», añadió Hattie. «El mejor que he conocido. Y se merece ser feliz». «Estoy empezando a verlo», respondió Veira con honestidad. Esa noche, después de la cena, se sentaron en el salón. Veira con su bordado entre las manos, Jax Holleran leyendo un periódico de Topeka. Ella se descubrió mirándolo a escondidas. En quietud, su rostro tenía una rudeza atractiva. Las arrugas en las comisuras de los ojos hablaban de horas bajo el sol y el viento. Notó una pequeña cicatriz cerca de la sien derecha, que antes no había visto, y sus manos, al pasar las páginas, se veían fuertes, seguras. «Hattie me habló hoy de tus padres», dijo Veira en voz baja. «Siento mucho lo que pasó». Jax levantó la mirada con un destello de sorpresa. «Fue hace mucho tiempo». «No tanto. 8 años, ¿verdad?» Él dobló el periódico con cuidado y lo dejó a un lado. «A veces parece que fue ayer, otras veces, como si hubiese sucedido en otra vida. Dijo que estuviste en la guerra», continuó ella. Una sombra pasó por su expresión. «Caballería de la Unión. Me alisté a los 17, para desesperación de mi madre. Estuve en Prairie Grove y en otros enfrentamientos menores. Nada heroico». «Eras muy joven», observó Veira. «Todos lo éramos. Demasiado para entender realmente por qué peleábamos la mayoría». Se quedó mirando el fuego un buen rato. «Volver fue más duro que irse», admitió. Todo se veía igual, pero ya nada se sentía igual. Después sacudió la cabeza, como alejando esos recuerdos. «Hasta que mis padres se enfermaron. Entonces hubo tanto trabajo que hacer que ya no hubo espacio para mirar atrás». Veira dejó su bordado sobre el regazo. «Gracias por contármelo», dijo. «Quiero conocer tu vida, Jax, lo que te marcó». Su mirada se encontró con la de ella, buscando algo. «Y yo quiero conocer la tuya, Veira. No solo a la muchacha que veía en el pueblo, sino a la mujer que realmente eres». Así comenzaron, por primera vez desde aquella boda apresurada, a hablar de verdad. Veira le contó su infancia como hija única de Grant y Lorna Stonewind, su amor por los libros y el camino que la llevó a la enseñanza, sus sueños de fundar algún día una escuela en Concordia. Jax escuchó con atención, haciendo preguntas que demostraban interés genuino. Cuando, algo avergonzada, mencionó su noviazgo con Kate, ese romance vertiginoso lleno de promesas de viajes y aventuras como esposa de un ejecutivo del ferrocarril, él no se cerró ni se volvió distante. Solo asintió, comprensivo. «Te ofrecía escapar de la vida de pueblo», dijo Jax. «Es una tentación fuerte para alguien con la mente inquieta». «Sí», admitió ella. «Pero ahora veo que estaba más enamorada de la idea de la vida que me pintaba, que de Kate Blackmore como persona». Cuando el fuego ya casi era brasas, la charla derivó hacia cosas más ligeras. Libros favoritos. Dickens para ella. Para él, una mezcla sorprendente de clásicos y periódicos. Recuerdos de infancia y el próximo baile de primavera en Concordia. «¿Te gustaría ir?», preguntó Jax. Podría ser difícil enfrentarse a todos tan pronto. Veira lo pensó un momento. «Quizá deberíamos ir juntos. Como tú dijiste antes, mostrar que somos un frente unido», completó él con una leve sonrisa. «Exactamente eso». Cuando por fin se desearon buenas noches y subieron las escaleras lado a lado hacia sus cuartos separados, Veira sintió que algo se había movido entre ellos. Una comprensión más honda, una base nueva sobre la que, tal vez,
podría construirse una verdadera compañía, o incluso algo más. La mañana siguiente trajo visitas inesperadas. Veira ayudaba a Hattie Bramble a tender la ropa cuando vio una carreta avanzar por el camino hacia la casa del rancho. A medida que se acercaba, reconoció a sus padres. Jax Holleran salió del granero limpiándose las manos con un trapo y se plantó junto a ella cuando la carreta se detuvo. «Veira, cariño», llamó Lorna Stonewind, extendiendo los brazos antes incluso de que Grant Stonewind la ayudara a bajar. «Hemos estado tan preocupados por ti». «Madre, padre», los saludó Veira abrazando a cada uno. ¡Qué sorpresa! Grant estrechó la mano de Jax con firmeza. «Holleran, espero que no te moleste esta visita sin anunciar». Lorna no pegaba un ojo de la preocupación. «En absoluto, señor Stonewind», respondió Jax. «Siempre serán bienvenidos aquí. Pasen, Hattie tendrá algo preparado». Mientras se acomodaban en la sala, Veira notó cómo los ojos de su madre examinaban cada rincón. Los muebles sólidos, la limpieza, el orden, los pequeños detalles de comodidad. Parecía más tranquila con cada cosa que veía. «Habríamos venido antes», dijo Lorna, aceptando una taza de café. «Pero pensamos que quizá necesitabas un poco de tiempo para adaptarte». «¿Y el pueblo?», preguntó Veira con el corazón encogido. «¿Qué se dice?». Sus padres intercambiaron una mirada. «Hay de todo», contestó Grant al fin. «El primer escándalo ya se ha calmado. La gente decente está indignada con la conducta de Kate y muy impresionada con la valentía de Jax». Asintió hacia su yerno. «Otros, ya sabes, viven de chismes. Kate se ha dedicado a dar lástima en la cantina», añadió Lorna con desaprobación. «Bebiendo y diciendo que cometió un error terrible. Fue a casa rogando que le dijéramos dónde estabas. Tu padre lo echó de inmediato». Veira sintió como Jax se tensaba a su lado. «Puede venir a verte aquí si tú quieres verlo», dijo él con voz neutra. «No quiero», respondió ella con firmeza. «Como ya te dije, sus explicaciones llegan tarde». Sus padres parecieron aliviados. «Entonces está claro», dijo Grant con tono práctico. «Ahora, Holleran, traje los libros de cuentas que comentamos. Podríamos verlos mientras las mujeres charlan». Cuando los hombres se retiraron al despacho, Lorna se acercó más a su hija. «Dime la verdad, Veira», murmuró. «¿Estás bien? Este matrimonio…» «No es lo que imaginaba», admitió ella. «Pero Jax ha sido solo amable y respetuoso. Es un buen hombre». Lorna bajó un poco más la voz. «Y como esposo». Veira sintió que se le encendían las mejillas. «Vamos despacio en ese aspecto, nos estamos conociendo». Las cejas de Lorna se arquearon. «Ya veo. Quizás sea lo más prudente», dijo apretándole la mano. «¿Crees que podrías llegar a quererlo?». Veira miró hacia el despacho, de donde llegaban las voces graves de los hombres. «Creo que, en cierto modo, ya le tengo cariño. Es distinto a lo que sentí por Kate. Menos dramático, pero más sólido». Lorna sonrió, visiblemente aliviada. Eso es lo único que una madre desea. Una base firme para la vida de su hija. Cuando sus padres se despidieron aquella tarde, Veira se sintió más ligera, como si su situación se hubiera asentado un poco más en la realidad. Su madre le dejó su colcha favorita, unos frascos de conservas del verano pasado y una pequeña caja de recuerdos. Lazos tangibles con su vida anterior que, paradójicamente, hicieron que su nueva vida pareciera más real. Esa noche, después de cenar, mientras Jax avivaba el fuego, Veira reunió valor. «Jax, ¿te importa si te pregunto algo personal?». Él se volvió hacia ella, la luz del hogar dibujando sombras en su rostro. «Pregunta lo que quieras. ¿Alguna vez te has enamorado?». La pregunta quedó flotando entre ellos. Jax volvió a sentarse en su sillón, pensativo. «Una vez», contestó al fin. Se llamaba Ruby Sloane. Su familia tenía una granja junto a la nuestra, al este. «¿Qué pasó?». «La guerra», dijo él. «Me alisté y ella prometió esperar».
Cuando regresé, se había casado con un comerciante de Salina. Se encogió de hombros, pero Veira alcanzó a ver la sombra de la vieja herida. No puedo culparla. Volví cambiado. Todos volvimos cambiados. Lo siento, dijo ella con suavidad. No te disculpes. La vida da sus vueltas. Él la miró directamente. ¿Y tú? ¿Kate fue tu primer amor? Veira entrelazó los dedos en su regazo. Creí que sí, pero ahora no estoy segura de haber sabido lo que era el amor. Todo fue tan rápido. Su conquista, la propuesta, los planes. Creo que estaba enamorada de la idea que tenía de él, más que del hombre real. ¿Y ahora?, preguntó Jax con cuidado. Veira buscó las palabras. Ahora pienso que el amor verdadero quizá no sea ese relámpago del que hablan los poetas, sino algo más parecido a un amanecer, lento, que va calentando y dando luz poco a poco. Algo cambió en la expresión de Jax, una suavidad en la mirada, un leve gesto en los labios. Lo has dicho muy bonito, Veira. Sus miradas se sostuvieron un largo momento, con algo nuevo creciendo en el silencio. Luego Jax se aclaró la garganta. Debo ver cómo sigue el becerro antes de dormir, dijo levantándose. Buenas noches, Veira. Buenas noches, Jax. Una pequeña banda tocaba sobre una tarima de madera y varias parejas ya giraban por la pista improvisada. A lo largo de una pared habían colocado mesas con refrescos y dulces, atendidas por las señoras de la Sociedad de Ayuda. Un murmullo se apagó de golpe cuando Veira Stonewind West y Jax Halloran cruzaron la entrada, seguido casi al instante por un zumbido de susurros. Entonces, su antigua colega de la escuela, Nesta Crowley, se adelantó a toda prisa. «Veira, qué alegría verte», exclamó abrazándola con cariño. «Y usted, señor Halloran, mis felicitaciones a los dos». La calidez sincera de Nesta rompió el hielo. Otros comenzaron a acercarse, algunos de verdad contentos por ellos, otros con curiosidad apenas disimulada. Veira se aferró al brazo de Jax, tomando fuerza de su presencia sólida a su lado. «Señora West, ¿me concede este baile?», preguntó él con formalidad cuando la banda inició un vals. «Con mucho gusto, señor West», respondió ella, dejándose guiar hasta el centro. Pese a su advertencia sobre lo mal que bailaba, Jax se movía con una soltura inesperada. Su mano en la cintura de Veira era cálida y firme, y su paso seguro. Al compás de la música, ella fue relajando los hombros, dejando que el ritmo y la cercanía de él calmaran sus nervios. «Bailas mucho mejor de lo que dijiste», murmuró ella. Una sonrisa le rozó los labios. «Mi madre insistió en enseñarme. Decía que ningún hijo suyo iba a tropezar en la pista como becerro recién nacido». La imagen la hizo reír, atrayendo algunas miradas curiosas de las parejas cercanas. Se sentía bien reír así, bailar, dejarse ver del brazo de aquel hombre que, poco a poco, se había vuelto tan importante para ella. La velada transcurrió mucho mejor de lo que Veira se había atrevido a imaginar. Bailó con su padre, con viejos amigos de la familia e incluso con Finn Jenkins, el vaquero joven del rancho, que le pisó los pies 2 veces pero irradiaba orgullo de estar bailando con la esposa del patrón. Jax también fue muy solicitado. Cumplió con las señoras mayores y se vio visiblemente incómodo cuando la coqueta hija del alcalde, Elowen Pike, lo arrastró a un baile animado. Aún así, entre pieza y pieza, sus ojos buscaban a Veira a través del granero, asegurándose de que estuviera bien, desarrollando entre ambos una manera silenciosa de comunicarse. Estaban disfrutando de un respiro junto a la mesa de refrescos, cuando la postura de Jax se tensó de repente. Veira lo notó al instante. Se giró y vio a Kate Blackmore de pie en la entrada del granero, mirándola fijamente. «Veira», dijo Jax en voz baja, «¿quieres que nos vayamos?». Ella enderezó los hombros, aferrándose a la calma que él le transmitía. «No. Esto tenía que pasar tarde o temprano». Kate se abrió paso hacia ellos, caminando con un ligero vaivén. Había estado bebiendo.
Se notaba en su mirada y en el tono de su piel. «Veira, te ves preciosa», soltó, con la voz lo bastante alta para que varios escucharan. «He intentado hablar contigo. Necesito explicarte». «Señor Blackmore», intervino Jax con tono parejo. «Este no es el lugar». Kate lo ignoró, clavado en Veira. «Cometí un error terrible», insistió alargando la mano hacia ella. «El peor de mi vida». Veira dio un paso atrás, esquivando el contacto. «Sí, lo hiciste, pero eso ya quedó atrás». «No tiene por qué quedar atrás», replicó Kate, la desesperación asomando en la voz. «Ese matrimonio no es real, todos lo dicen. Solo fue una salida cómoda para un momento incómodo. Todavía podríamos...» «Basta», lo cortó Jax, con la voz baja pero cargada de advertencia. Kate por fin lo miró, con expresión de desprecio. «Esto no va contigo, Halloran. Todos saben que solo te casaste con ella por lástima». La acusación golpeó a Veira como un puño en el pecho. ¿Era eso lo que la gente pensaba? ¿Que Jax había actuado por compasión? Antes de que pudiera reaccionar, Jax dio un paso al frente, el rostro peligrosamente sereno. «Señor Blackmore», dijo, «le está hablando a mi esposa. Le recomiendo que lo recuerde y que se comporte en consecuencia». Kate titubeó, como si por fin percibiera el acero escondido bajo el tono controlado de Jax. Por un momento, Veira temió que todo terminara en un puñetazo. Entonces apareció a su lado Sheriff Grady Holt, colocándole una mano firme en el brazo. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con calma, aunque su mano descansaba de manera muy clara junto al cinturón. «Todo en orden, Sheriff», respondió Jax. El señor Blackmore ya se marchaba. Con una última mirada suplicante hacia Veira, Kate se dejó llevar hacia la salida. A su alrededor estallaron los murmullos, pero Jax solo se volvió hacia ella, con la preocupación escrita en el rostro. «¿Estás bien?». «Sí», respondió Veira, aunque la voz le tembló. «Pero quizá deberíamos irnos». Jax asintió y apoyó una mano protectora en la parte baja de su espalda, mientras se despedían y salían del granero. El camino de regreso al rancho transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propias ideas. Cuando por fin se acercaban a la casa, Veira habló. «¿Es eso lo que todos creen? ¿Que te casaste conmigo por lástima?». Las manos de Jax se tensaron en las riendas. «¿Importa tanto lo que piensen?». «Para mí sí», contestó ella, en voz baja. Jax detuvo el carro frente a la casa, pero no se movió. A la luz de la luna, su perfil se veía firme, serio, casi vulnerable. «No me casé contigo por lástima, Veira», dijo al fin, girándose hacia ella. «Me casé contigo porque llevaba años admirándote en silencio, y vi la oportunidad de hacerte parte de mi vida. Si acaso, fue un acto egoísta». Hizo una breve pausa. «Y no me he arrepentido ni un solo día». La sencillez de aquellas palabras, tan directas y honestas, le tocó algo muy profundo. Sin darse tiempo para pensarlo demasiado, Veira se inclinó hacia él y rozó sus labios con los suyos. Fue un beso corto, tímido, más pregunta que declaración. Cuando se apartó, el rostro de Jax mostraba una mezcla de asombro y esperanza contenida. «Veira», susurró su nombre como si fuera al mismo tiempo pregunta y oración. «Yo tampoco me arrepiento ya», murmuró ella. «Ya no». Despacio, dándole todas las oportunidades para echarse atrás, Jax levantó la mano y le acarició la mejilla con suavidad. La palma de su mano, tibia y algo áspera por el trabajo al aire libre, se apoyó en la mejilla de Veira Stonewind West. Sus ojos, plateados bajo la luz de la luna, la buscaron como pidiendo permiso. Veira asintió apenas, casi imperceptible, y Jax Halloran inclinó la cabeza hacia ella. Ese segundo beso fue distinto, más profundo, más seguro. Sus labios seguían siendo suaves, pero ahora llevaban una firmeza dulce, una invitación clara a la que Veira respondió sin reservas. Un calor intenso le nació en el pecho y se extendió por todo el cuerpo.
hasta que el frío de la noche dejó de sentirse. Cuando por fin se separaron, los dos respiraban de manera entrecortada. Jax apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como si quisiera saborear cada segundo de aquel momento. «Deberíamos entrar», murmuró al fin, con la voz ronca. Veira asintió, de pronto tímida. Jax la ayudó a bajar del carro, sus manos apretando su cintura un instante más de lo necesario. Caminaron juntos hacia la casa, con una tensión nueva flotando entre ellos, una expectativa suave que casi se podía tocar. En el recibidor se detuvieron. El momento mismo parecía contener algo en suspenso. Veira miró de reojo hacia la escalera que llevaba a sus habitaciones separadas, y luego levantó la vista hacia Jax, con la incertidumbre pintada en el rostro. «No tiene por qué cambiar nada esta noche», dijo él en voz baja, leyendo su duda como si la conociera de años. «Tenemos tiempo, Veira, todo el tiempo que necesitemos». Ella sintió una mezcla extraña de alivio y de pequeña decepción que no supo explicar. «Gracias», alcanzó a decir. Jax tomó su mano y la llevó a los labios, besándole los nudillos con una delicadeza que le apretó la garganta. «Buenas noches, Veira». «Buenas noches, Jax». Mientras se preparaba para dormir, su mente volvía una y otra vez a los besos de aquella noche. La suavidad de los labios de Jax, la fuerza contenida en sus manos, la expresión de asombro y ternura en sus ojos. Por primera vez desde aquella boda precipitada, se permitió pensar de lleno en lo que significaría ser esposa de Jax en todos los sentidos. La idea no le provocó miedo, sino una calidez expectante. Aquel hombre que había comenzado siendo casi un desconocido, se estaba volviendo cada vez más querido. Su fuerza tranquila, su integridad sin alarde, la forma en que siempre tenía en cuenta sus sentimientos y sus necesidades. No era el torbellino ardiente que vivió con Kate Blackmore, sino algo más hondo y reposado, y al final más valioso. Una sociedad que se iba construyendo poco a poco hacia un tipo de amor capaz de durar. Los días que siguieron al baile de primavera trajeron un cambio sutil pero profundo en la relación de Jax y Veira. Aunque aún dormían en habitaciones separadas, entre ellos había una calidez nueva, una confianza distinta. Jax rozaba su mano al pasarle el café en el desayuno, o le apartaba un mechón de pelo del rostro cuando el viento se lo arremolinaba. Veira, sin darse cuenta, empezó a buscar también esos contactos. Le acomodaba el cuello de la camisa antes de que saliera. Dejaba que sus dedos se detuvieran un poco más al entregarle herramientas o papeles. Cada noche se sentaban juntos en la sala después de cenar, a veces leyendo en un silencio cómodo, otras comentando las tareas del día o planeando el futuro del rancho. Y cada noche, Jax la acompañaba hasta la puerta de su dormitorio. Los besos de buenas noches se hicieron, con los días más largos, más suaves y más íntimos. Una tarde de principios de junio, mientras veían el cielo arder en tonos naranja y rosa desde el porche, Jax se volvió hacia ella con una expresión inusualmente tímida. «He estado pensando», dijo, «en ese árbol del que hablamos, el que queríamos plantar para marcar nuestro nuevo comienzo». Veira sonrió al recordar aquella charla de sus primeros días juntos. «Yo también he pensado en eso». «¿Qué clase de árbol te gustaría?», preguntó él. «Un roble, tal vez. Viven generaciones enteras». Vaciló un poco. «Pensé que podríamos plantarlo mañana. ¿Hoy?». Se aclaró la garganta. «Hoy se cumplen exactamente 2 meses desde nuestra boda». Que hubiera recordado la fecha la conmovió hasta el fondo. «Es una idea preciosa, Jax», respondió. A la mañana siguiente amaneció claro y cálido. Después del desayuno, Jax cargó en el carro un pequeño roble joven, 2 palas, barriles de agua y una cesta de comida preparada por Hattie Bramble. Juntos, se dirigieron a la loma coronada por el viejo álamo, aquel lugar especial del rancho que ahora empezaba a ser también el suyo. Trabajaron hombro a hombro, abriendo un hoyo lo bastante grande para las raíces del arbolito,
colocándolo con cuidado y apretando la tierra alrededor. Cuando terminaron, se apartaron un paso para contemplar el resultado. Por ahora no parece gran cosa, comentó Jax, pero en 50 años será magnífico. 50 años, repitió Veira en voz baja. El tiempo se le abrió por delante como un camino largo y lleno de escenas. Estaciones que iban y venían, el rancho cambiando, niños creciendo, ella y Jax envejeciendo juntos bajo la sombra de ese mismo árbol que acababan de plantar con sus propias manos. Jax pareció adivinar sus pensamientos. Me gusta imaginar que estaremos aquí para verlo, añadió con un tono cargado de verdad. Juntos. Veira lo miró, y de pronto, supo con una claridad serena lo que deseaba, lo que los dos deseaban. Yo también lo creo, dijo. Estaremos aquí. La mirada que se cruzó entre ellos ya no necesitó palabras. Jax la tomó entre sus brazos con una ternura que le hizo doler el pecho de emoción. El beso que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más profundo, más urgente, no como despedida, sino como inicio. Veira respondió con la misma intensidad, rodeándole el cuello con los brazos, pegando su cuerpo al de él. La firmeza cálida de Jax contra ella se sintió natural, necesaria, como si por fin una pieza que faltaba hubiese encajado en su sitio. Cuando se separaron, los dos estaban sin aliento. Jax apoyó otra vez la frente en la de ella. Veira, susurró, con la voz áspera de tanta emoción. Necesito decirte algo. Ella esperó, con el corazón golpeando fuerte. Me estoy enamorando de ti, dijo sin adornos. No por las circunstancias ni por conveniencia, sino por quién eres. Por tu fortaleza, tu bondad, tu mente rápida. Se apartó un poco para mirarla de frente. No espero que tú sientas lo mismo todavía, pero quería que lo supieras. Los ojos de Veira se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría tan grande que casi dolía. Jax, respondió con la voz temblorosa, creo que yo también he estado enamorándome de ti. Despacio, paso a paso, de formas que no supe reconocer hasta ahora. La sonrisa que iluminó el rostro de Jax fue como un amanecer sobre la llanura, clara, radiante, llena de promesa. Él la besó. La siguiente caricia llegó como un susurro. La mano de Jax Halloran, tibia y algo áspera por tantas horas al aire libre, se posó sobre la mejilla de Veira Stonewind West. En la luz plateada de la luna, sus ojos buscaron los de ella como pidiendo permiso. Veira respondió con un leve gesto, apenas perceptible, y entonces él inclinó lentamente la cabeza hacia ella. Ese segundo beso ya no tenía la duda del primero. Fue más profundo, más decidido, lleno de una certeza que los envolvió a ambos. Sus labios, firmes y suaves a la vez, la invitaron a corresponder. Y Veira lo hizo con una entrega que le calentó el pecho y le recorrió todo el cuerpo. Cuando al fin se separaron, los dos respiraban con dificultad. Jax apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados, como si quisiera guardar en la memoria cada segundo. «Deberíamos entrar», murmuró con la voz ronca. Veira asintió, repentinamente tímida. Jax la ayudó a bajar del carro, dejando sus manos un instante más de lo necesario en su cintura. Caminaron juntos hacia la casa, con una tensión dulce y llena de expectativas rodeándolos. En el recibidor se quedaron quietos. Era como si el propio aire esperara una decisión. Veira miró de reojo la escalera que conducía a sus habitaciones separadas, y luego alzó la vista hacia él, insegura. «No tiene que cambiar nada esta noche», dijo Jax, suave. «Tenemos tiempo, Veira, todo el tiempo que quieras». Ella sintió una mezcla extraña de alivio y un leve atisbo de tristeza. «Gracias», susurró. Él tomó su mano y la llevó a sus labios. «Buenas noches, Veira». «Buenas noches, Jax». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los besos volvieron una y otra vez a su mente. La suavidad de los labios de él, la fuerza contenida de sus manos,
el asombro en sus ojos. Por primera vez desde aquella boda apresurada, permitió que su corazón imaginara lo que significaba ser la esposa de Jax en todos los sentidos. Y la idea no le provocó miedo, sino una calidez que la envolvió por completo. Lo que sentía por Kate Blackmore alguna vez la había cegado con su intensidad. Pero lo que empezaba a nacer con Jax era otra cosa, más hondo, más sereno, más verdadero. Una unión que se construía lentamente hacia un amor capaz de durar una vida entera. Los días posteriores al baile trajeron un cambio suave pero definitivo. Aunque aún dormían en cuartos separados, había una cercanía nueva entre ellos. Jax le rozaba la mano cuando le pasaba el café. Le acomodaba un mechón de cabello cuando el viento lo enredaba. Y Veira comenzó a buscar también esos pequeños gestos. Enderezar su cuello de la camisa, dejar que sus dedos tocaran un poco más los de él al entregarle papeles o herramientas. Todas las noches se sentaban juntos después de cenar. A veces leían en silencio, otras hablaban sobre el rancho o sobre sus planes para el futuro. Y cada noche, él la acompañaba hasta la puerta de su habitación. Y los besos de despedida se hicieron más largos, más suaves, más íntimos. Una tarde de junio, mientras veían el cielo incendiarse en tonos naranja y rosa desde el porche, Jax habló con una timidez inusual. He estado pensando en ese árbol, el que queríamos plantar para marcar nuestro comienzo. Veira sonrió. Yo también lo he pensado. Quizás podría ser un roble, dijo él vacilando. Viven muchas generaciones, y pensé que podríamos plantarlo mañana. Hoy se cumplen exactamente 2 meses desde nuestra boda. Que hubiera recordado la fecha la conmovió profundamente. Me encantaría, Jax. El día siguiente amaneció cálido y despejado. Después del desayuno, cargaron el pequeño roble, las palas, barriles de agua y el almuerzo que Hattie Bramble había preparado. Fueron juntos hasta la loma del viejo álamo, ese lugar que había sido tan importante para Jax y que ahora también lo era para ella. Trabajaron codo con codo, abriendo el hoyo, acomodando el joven árbol, apretando la tierra. Cuando terminaron, Jax comentó: No parece gran cosa ahora, pero en 50 años será magnífico. 50 años. Repitió Veira, imaginando estaciones pasando, hijos creciendo, ellos envejeciendo bajo aquel roble. Jax la miró con la misma idea en la mirada. Quiero creer que estaremos aquí para verlo, juntos. Yo también lo creo, respondió ella. Entonces él la abrazó con una ternura que la dejó sin aliento. El beso que siguió fue más profundo, más urgente. Un inicio, no una despedida. Veira rodeó su cuello con los brazos, sintiendo que algo encajaba al fin en su sitio. Cuando se separaron, Jax apoyó su frente en la de ella. Veira, susurró, necesito decirte algo. Ella esperó con el corazón latiendo fuerte. Me estoy enamorando de ti. No por lo que ocurrió, no por conveniencia, sino por quién eres. Por tu fuerza, tu bondad, tu inteligencia. Se alejó un poco para mirarla. No espero que sientas lo mismo ahora. Solo quería que lo supieras. Las lágrimas llenaron los ojos de Veira, pero eran de alegría. Jax, creo que yo también me he estado enamorando de ti, despacio, sin darme cuenta. Hasta ahora. La sonrisa de él fue como un amanecer sobre la pradera, y volvió a besarla. Después, tendidos sobre la manta bajo el viejo álamo, compartieron el pollo frito y el pastel de manzana de Hattie Bramble, hablando de todo. Ampliaciones para la casa, mejoras para el ganado, la posibilidad de hijos. He pensado en convertir la habitación junto al despacho en una biblioteca, comentó Jax, observando cómo se iluminaba el rostro de Veira. Tus libros merecen un mejor hogar. Me encantaría, respondió ella. Y, cuando llegue el momento, una de las habitaciones vacías podría convertirse en un cuarto de bebé. El aire mismo pareció llenarse de esperanza. Entonces Jax tomó su mano con seriedad dulce.
Veira, quería preguntarte algo más. ¿Considerarías mudarte al dormitorio principal? Que sea nuestro cuarto, no solo mío. Entenderé si no estás lista. Veira colocó un dedo sobre sus labios. Sí, estoy lista, Jax. Quiero ser tu esposa, en todos los sentidos. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de anticipación. Veira subió a la habitación principal para trasladar sus cosas. El cuarto, tan masculino antes, comenzó a transformarse a medida que colocaba su cepillo junto a la navaja de él, sus vestidos junto a sus camisas. Algo encajaba con naturalidad. Cuando Jax apareció en la puerta, su mirada lo dijo todo. ¿Estás segura, Veira? Podemos esperar. Estoy segura, respondió ella. Quiero esto. Esa noche, a la luz suave de la lámpara, consumaron su matrimonio con una mezcla de ternura y pasión, que convirtió lo que comenzó como un acuerdo práctico en algo verdadero y profundo. Al principio hubo torpeza, como suele ocurrir entre amantes nuevos, pero pronto todo se volvió cálido, natural, perfecto. Después, acurrucada en los brazos de Jax, escuchando el ritmo constante de su corazón, Veira supo que por fin estaba en casa. «Te amo, Jax Halloran», susurró. Él la sostuvo con más fuerza. «Y yo te amo, Veira Stonewind West. Más de lo que puedo decir». Los meses pasaron. El rancho floreció bajo la dirección conjunta de ambos. Superaron sequías, tormentas, disputas con un vecino, siempre unidos. Se convirtieron en una pareja admirada, fuerte, complementaria, inseparable. Y un día, cuando Dr. Amos Clay fue al rancho para revisar al peón herido, Veira lo llamó aparte. Tras una breve revisión, él sonrió. «Pues, señora Halloran, parece que este verano llegará un nuevo miembro a la familia». «Enhorabuena», añadió el Dr. Amos Clay con una sonrisa cómplice. Aquella noche, después de la cena, mientras Veira Stonewind West y Jax Halloran estaban sentados frente al fuego, ella le tendió un pequeño paquete envuelto en papel pardo y atado con un lazo rojo. «¿No es un poco pronto para los regalos de Navidad?», bromeó Jax, sonriendo mientras lo tomaba. «Este no podía esperar», respondió Veira con el corazón acelerado. Él desenvolvió el paquete con cuidado hasta descubrir un diminuto par de botitas tejidas. Las miró un segundo sin entender, y luego levantó la vista hacia el rostro de Veira. En sus ojos empezó a encenderse una mezcla de esperanza y asombro. «Veira, tú». Ella asintió, con lágrimas de alegría llenándole los ojos. El Dr. Amos Clay lo confirmó hoy. El bebé debería llegar a finales de junio o principios de julio. Jax dejó las botitas a un lado con una delicadeza casi reverente y la atrajo hacia sus brazos. Sus propios ojos también brillaban peligrosamente. «Un bebé», susurró, hundiendo el rostro en el cabello de ella. «Nuestro bebé». «¿Estás contento?», preguntó Veira, aunque la respuesta ya estaba clara en su expresión. «Contento se queda corto», dijo él, separándose un poco para poder mirarla de frente. «Veira, ya me habías dado más de lo que nunca me atreví a soñar. Tu confianza, tu compañía, tu amor. Y ahora un hijo. No estoy solo feliz. Me siento bendecido más allá de lo que merezco». Sentados juntos ante el fuego, comenzaron a hablar del futuro, de cómo sería la habitación del bebé, de cómo adaptarían la casa, de nombres posibles. Y mientras lo hacían, Veira pensó en aquel camino torcido que la había traído hasta ese momento. La humillación que en aquel abril en la iglesia le había parecido insoportable, la había conducido al final, a la mayor alegría de su vida. El abandono cruel de Kate Blackmore, pensado para destrozarla, había abierto la puerta a un amor más hondo y verdadero de lo que jamás imaginó. Y aquella oferta impulsiva de Jax Halloran, su mano tendida en el instante más oscuro de ella, se había convertido en un matrimonio tan pleno que ahora, incluso, podía mirar atrás y sentir algo parecido a la gratitud. Afuera empezó a nevar lentamente,
cubriendo el rancho con un manto blanco impecable. Dentro, arropados por el calor del hogar y el cariño que habían construido, Jax y Veira Holleran miraron hacia el porvenir con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que, fuera cual fuera la prueba que se les presentara, la enfrentarían juntos, como lo habían hecho desde el día en que él le ofreció su mano en el altar. Una clara mañana de verano, a finales de junio de 1876, Veira Stonewind West dio a luz a un niño sano. Lo llamaron Talen Holleran, en honor a ambos padres y a los hombres que habían marcado sus vidas. Cuando Jax sostuvo a su hijo por primera vez, con el rostro encendido de orgullo y maravilla, Veira supo que aquel rumbo inesperado que tomó su vida la había llevado exactamente al lugar donde tenía que estar. 5 años después, en la colina donde el viejo álamo seguía en pie, junto a un roble joven ya vigoroso, Jax y Veira contemplaban a su hijo de 5 años y a su pequeña hija de 2, Ria Holleran, jugando bajo el sol de verano. El rancho había prosperado más de lo que nunca imaginaron, extendiéndose ya a casi 1000 acres. La casa también había crecido. Habían añadido la prometida biblioteca y una sala escolar donde Veira enseñaba no solo a sus hijos, sino también a los de los peones del rancho. ¿Alguna vez imaginaste que todo acabaría así?, preguntó Veira, recargando el cuerpo contra la solidez del pecho de Jax, mientras él rodeaba su cintura con los brazos. Aquel día en la iglesia, cuando parecía que todo se venía abajo. Jax negó con la cabeza y le dio un beso en la sien. No. Pero desde el momento en que te ofrecí mi mano, quise creer que algún día llegaríamos a algo así. Veira se giró entre sus brazos y alzó el rostro hacia él. Me alegra que tuvieras el valor de dar ese paso, de ofrecerme otro camino cuando el mío había desaparecido. Ha sido la mejor decisión de mi vida, respondió Jax, con esos ojos azules, ahora marcados en las comisuras por años de sol de Kansas, llenos de un amor que aún la dejaba sin aliento. Tenderte la mano a ti, Veira Stonewind, delante de todo el pueblo de Concordia. Holleran, lo corrigió ella sonriendo. Veira Holleran, y no se te olvide. Sus labios se encontraron en un beso que seguía cargado de la misma pasión que los había sostenido durante años de trabajo y de vida compartida. Mientras la risa de sus hijos resonaba por la pradera, la música más dulce que Veira había escuchado jamás. Era la banda sonora perfecta para una historia de amor, que había nacido de la forma más inesperada, y se había convertido en algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. El roble que habían plantado 5 años atrás ya se elevaba casi 5 metros hacia el cielo, con sus ramas extendiéndose, sus raíces clavándose más hondo con cada estación. Como su amor, había echado raíces en tierra dura, soportado tormentas y sequías, y salido fortalecido de cada reto. Con los años, ese roble seguiría creciendo, dando sombra a meriendas familiares, sirviendo de fondo a fotografías de momentos importantes, siendo un reto de escalada para hijos y más tarde, nietos. Y a lo largo de todo ese tiempo, Jax Holleran y Veira Stonewind West seguirían de pie bajo sus ramas, hombro con hombro, demostrando que a veces las mayores bendiciones nacen de los dolores más profundos y que una mano tendida con verdadera bondad puede llevar a toda una vida de felicidad compartida.